Hola a todas, mi nombre es Paloma Lugo Saucedo y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes para platicar un poquito sobre los derechos sexuales y reproductivos. Seguramente hemos escuchado ya hablar sobre sexualidad y hablar sobre reproducción. Lo hablamos de manera obligatoria, entre comillas, desde la escuela o desde la educación oficial. Y luego también en muchas ocasiones lo intentamos abordar en contextos o en ambientes familiares, en ambientes de amistades, etc. Sin embargo, seguramente también se han advertido, o han advertido, mejor dicho, que al hablar de estos temas sigue teniendo a la sexualidad y a la reproducción como un tema tabú. Se prefiere cambiar de tema o prefiere evadirse el tema, aun cuando la mayoría de las personas inician una vida sexualmente activa al cumplir 18 y muchas personas la inician mucho tiempo antes. Entonces, seguir considerando a la sexualidad y a la reproducción desde este enfoque como un tema tabú, un tema prohibido, del que se prefiere no hablar, resulta contraproducente. Para empezar, porque la sexualidad y la reproducción no tienen nada de malo ni tienen nada de prohibido. Son dos elementos y dos características que nos acompañan a todas las personas en todas las etapas de nuestra vida. Tenemos que conocerlas, tenemos que experimentarlas, tenemos que platicarlas, descubrirlas, para saber también todos los derechos que envuelven a la sexualidad y a la reproducción. Aunque es cierto que la sexualidad abarca la actividad sexual propiamente, también es cierto que va mucho más allá que solamente el sexo, aunque claro que constituye una parte muy importante. Por otro lado, la reproducción va también mucho más allá que un proceso de gestación de vida de 9 meses o inclusive que el acto de parir. Sin embargo, si mientras sigamos considerando estos temas como un tabú que fomente un ambiente incómodo, negativo, vergonzoso, particularmente para las mujeres, seguiremos enfrentando barreras para acceder de manera oportuna, de calidad, completa, integral y libre de prejuicios a información, a educación y sobre todo también a servicios de salud sexual y reproductiva a los que tenemos derecho. Es necesario hablar de sexualidad y de reproducción desde un ambiente objetivo, claro, sin estereotipos, sin prejuicios, transparente, honesto, laico y con información científica cierta y comprobada. Todo esto para que podamos tomar decisiones conscientes e informadas en algo tan importante y tan trascendental como es nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros proyectos y nuestra sexualidad y nuestra reproducción. Para que en la medida de lo posible no lleguemos a encontrarnos, o si llegamos a encontrarnos, los afrontemos con suficientes herramientas, a situaciones más complicadas como son los embarazos adolescentes o embarazos no deseados, las enfermedades e infecciones de transmisión sexual y otros problemas de salud sexual y reproductiva que representan una dificultad para el desarrollo personal, de salud y de vida. Por eso, la importancia de hablar hoy de la sexualidad y de la reproducción desde una perspectiva de género y obviamente desde una perspectiva de derechos humanos. Existe una gran diferencia entre hablar de sexualidad y reproducción por un lado, de manera aislada, y hablar de derechos sexuales y reproductivos. Cuando combinamos la palabra derechos con las palabras sexualidad y reproducción, estamos reconociendo que el Estado tiene un papel y ciertas obligaciones que cumplir frente a las personas para que nosotras, las personas titulares de sus derechos, podamos gozar y disfrutar y ejercer estos derechos sexuales y reproductivos. Por eso es importante que conozcamos qué son y cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que tenemos todas las personas para poder exigir al Estado su promoción, su respeto, su protección y su garantía. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, pues lo primero que tenemos que recordar es que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Y en ese sentido, son derechos que se relacionan con la sexualidad y la reproducción que gozamos todas las personas por el simple hecho de existir.
sin distinción alguna de la nacionalidad, el género, sexo, ideología, edad, etnia, color, religión, lengua, preferencia sexual, orientación sexual, identidad o cualquier otra circunstancia que atente contra nuestra dignidad humana. Estos derechos, como todos, han sido producto de grandes luchas sociales impulsadas principalmente desde los movimientos feministas, que desde sus inicios y hasta la fecha siguen defendiendo la libertad sexual y reproductiva de las mujeres y rechazando cualquier intervención estatal, religiosa o de cualquier otra naturaleza. Numerosos instrumentos internacionales de los que México forma parte, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por mencionar solo algunos, y también instrumentos nacionales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el ordenamiento jurídico más importante y de más alto nivel y rango en nuestro país, que todos estos forman parte del ordenamiento jurídico obligatorio para nuestro país, reconocen estos derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué significa esto? Pues significa que el gobierno mexicano tiene la obligación de respetar, de proteger, de promover y de garantizar los derechos sexuales y reproductivos y que nosotras debemos conocerlos para poder hacerlos valer y para poder exigir su cumplimiento. Ahora, ¿cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? Y aquí es importante hacer una interesante anotación. Aunque pueden llegar a tener relación los derechos sexuales y los derechos reproductivos, también tienen diferencias sustanciales y necesarias de visibilizar. De hecho, esa ha sido una de las grandes demandas desde los feminismos. Derecho a ejercer la sexualidad con independencia de la reproducción. ¿Y qué significa esta independencia entre estos dos conceptos que generalmente los encontramos en uno solo? Pues significa desvincular la sexualidad de la reproducción, puesto que son dos actividades diferentes que realizamos por razones distintas y que no necesariamente decidir llevar una vida sexualmente activa de una forma, a un ritmo, bajo unas condiciones, implica de manera automática y obligatoria decidir experimentar un proceso de reproducción. Aunque ambas deben ser decididas y ejercidas de manera libre, y aunque en algún momento o en alguna ocasión puedan relacionarse. Sin embargo, esto no es obligatorio ni necesario. En ese sentido, los derechos sexuales y reproductivos refieren al derecho a decidir de manera libre de prejuicios, informada, sin presión, discriminación o violencia sobre la propia sexualidad y sobre la propia reproducción. Ahora bien, no existe propiamente un catálogo que enuncie los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, estos se desprenden, como ya lo mencioné, de los derechos humanos ya establecidos y reconocidos y también protegidos por las normas nacionales e internacionales de derechos humanos. Me voy a concentrar en algunos de estos derechos sexuales y reproductivos. Los vamos a mencionar en una sola lista, voy a mencionarlos en una sola lista, pero para eso anteriormente hablaba de la necesidad de desvincular la sexualidad y la reproducción porque no necesariamente van de la mano. Por un lado hay derechos sexuales y por otro lado hay derechos reproductivos que son importantes conocerlos, ambos derechos, y en la medida en la que nuestra decisión se relacionen, conocer también su relación. Para esto voy a proyectar aquí unas diapositivas que tengo por aquí, que me van a servir como para platicar un poquito, resumir un poquito lo que significan o cuáles son estos derechos sexuales y reproductivos que me parece agrupan de manera general la lista interminable que podríamos, en donde podrían incluirse estos derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, uno de los derechos que se desprenden es el derecho a decidir y vivir conforme a nuestra identidad y orientación sexual y a la libertad de expresión. Todas las personas tenemos derecho a construir, decidir y expresar nuestra identidad de género y orientación sexual.
Y en ese sentido también tenemos derecho a una identidad jurídica que corresponda con nuestra identidad sexual y o de género. Para esto, el Estado debe proporcionar ambientes que garanticen el respeto a la autodeterminación de las y los jóvenes para que podamos decidir en libertad. También tenemos derecho a expresar nuestras identidades sexuales y las diferentes formas que tenemos de vivir y ejercer nuestra sexualidad. Todas las personas tenemos el derecho a manifestar nuestras ideas y afectos con pleno respeto de los derechos de las demás personas, promoviendo así el respeto a la diversidad sexual. También tenemos derecho a elegir sobre la descendencia. ¿Qué significa este derecho? Tenemos el derecho de decidir, en primer lugar, si queremos o no tener descendencia. ¿Queremos o no queremos tener hijos? ¿Cuándo queremos tener esta descendencia? ¿Cuánta descendencia queremos tener? ¿Cada cuánto tiempo queremos seguir teniendo esta descendencia? Y también con quién deseamos tener esta descendencia. Todas estas decisiones forman parte del derecho a elegir sobre la descendencia. También tenemos derecho a disponer de servicios de planificación familiar, en lo que engloba el derecho al acceso a métodos anticonceptivos. ¿A cuáles métodos anticonceptivos? A las pastillas anticonceptivas, al condón femenino, al condón masculino, al DIU, al parche anticonceptivo, al anticonceptivo hormonal inyectable, a la píldora del día siguiente, a la salpingoclasia y también a la vasectomía. También tenemos derecho a recibir información y educación sexual. Esta educación sexual se refiere no solamente a la educación sexualmente hablando, sino también a educación afectiva y reproductiva, que vaya dirigida al desarrollo de las personas y al ejercicio responsable de la sexualidad y la reproducción de manera libre e informada. Este se relaciona mucho con el derecho a recibir información al respecto de la sexualidad y la reproducción, pero información que sea actualizada, que sea veraz, que sea completa, científica y laica sobre la sexualidad y la reproducción, que sea libre de estereotipos y que sea desde una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género. También tenemos derecho al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Estos servicios que deberá otorgar el Estado deberán ser accesibles, entendibles, claros, confidenciales, gratuitos, de calidad, oportunos y con pertinencia cultural. Este servicio no puede negarse por ausencia de un padre, de una madre o de algún tutor. También tenemos derecho a ejercer y disfrutar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera. ¿A qué se refiere este derecho? Pues primero elegir a la o a las personas con quien nos queremos y deseamos y decidimos relacionarnos sexual, social y afectivamente. También elegir si ser o no ser sexualmente activa y con qué periodicidad ejercer nuestra sexualidad. Elegir la o las experiencias que deseamos vivir y la expresión sexual, erótica o de género que elijamos. También tenemos derecho a la privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. En esta era digital, el sexo va mucho más allá, o las experiencias sexuales van mucho más allá de la experiencia corporal y del intercambio de fluidos, etc. Y tenemos derecho a vivir esta experiencia sexual y a experimentarla como nosotros deseemos, al mismo tiempo que también tenemos derecho a que se respete nuestra privacidad. Aquí es importante reconocer y recordar, que el acoso, el hostigamiento, las amenazas, la vulneración de datos de información privada, así como la difusión de contenido sexual, ya sean fotos, videos o audios, a través de plataformas digitales y electrónicas, mediante engaños y sin el consentimiento de la persona, es violencia digital y también es delito. También tenemos derecho a tener una vida libre, una vida sexual libre de violencia. Hay que recordar aquí que todo acto sexual, acoso, hostigamiento o abuso, comentarios sexuales no deseados, la comercialización de la sexualidad mediante la coacción, así como la cosificación sexual de las mujeres, constituye violencia sexual. En caso de ser víctima de violencia sexual, el Estado debe de proveer asesoría legal, médica y psicológica oportuna que incluya el
tratamiento y profilaxis postexposición para enfermedades de transmisión sexual, así como los anticonceptivos de emergencia, el aborto legal y seguro y además el acceso a la justicia y a la reparación del daño. También tenemos derecho a atención oportuna y de calidad durante el embarazo, parto y puerperio. Es importante recordar también que las acciones y las omisiones por parte del personal de salud, que incluye no solo a los doctores o las doctoras, sino también al personal de enfermería, también al personal administrativo, y todas esas acciones u omisiones que dañen, lastimen o denigren a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, incluyendo la negligencia médica, son constituyentes de violencia obstétrica. ¿Y qué me refiero con violencia obstétrica? Pues, por ejemplo, la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, el trato inhumano, degradante que puedan llegar a recibir las mujeres embarazadas, o en puerperio o durante el parto, que no se respeten las decisiones de las mujeres, la imposición de métodos anticonceptivos o de esterilización sin consentimiento, o en resumen, cualquier acto sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de las mujeres. Y también tenemos derecho a un aborto legal y seguro en los casos reconocidos por los ordenamientos internos de los estados o de las entidades federativas de nuestro país. Es importante volver a mencionar que en casos de violencia sexual el aborto es legal en todo el país, sin necesidad de interponer denuncia ni de cualquier otra formalidad, más que el simple hecho de haber sufrido una violencia sexual. Además, las entidades federativas regulan otras posibilidades para interrumpir legalmente un embarazo, en donde se incluye el peligro actual o inminente de afectación grave a la salud de la mujer embarazada. Y bueno, por último, comentar que es necesario recordar que según nuestra legislación, toda acción o omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres de cualquier edad a decidir de manera libre, voluntaria e informada sobre su sexualidad y reproducción, y específicamente sobre los derechos que acabamos de señalar, constituye violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, y por tanto implica una responsabilidad estatal frente a estas violaciones de derechos humanos. En fin, espero que esta pequeña cápsula haya platicado de manera general lo que significan los derechos sexuales y reproductivos y tener una noción general de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos a los que somos titulares y de las obligaciones también que el Estado tiene que asumir frente a los derechos que nosotros tenemos o podemos ejercer. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber escuchado esta pequeña reflexión y espero volvernos a ver pronto.